Somos lo que hacemos repetidamente. Por eso la clave no está en la acción, sino en el hábito. Sin caos no hay cambio y sin cambio no hay paraíso. Bienvenidas, esto es Sin hábitos no hay paraíso. Yo soy Malena y hoy vamos a hablarte de un tema especial por el Día de las Madres. Tengo unas invitadas de lujo que ya te las voy a presentar y hemos preparado todo este episodio. ¿Por qué? Porque los hábitos son súper importantes para ser una mamá feliz y no morir en el intento. Hoy estoy compartiendo con dos mujeres espectaculares. Son las chicas de Horizontes de Ecuador, a quienes las vengo siguiendo. Su contenido me encanta. He recibido ciertos consejos que han sido súper valiosos. Saben que soy mamá de un adolescente y de una niña de 11 años, preadolescente, ¿cierto? Sí. Y que hay momentos en los que de verdad me quiero botar. Quiero sentir que me voy a morir. Y por eso es que he pensado que es tan importante que podamos compartir, dialogar, porque el mejor regalo que le podemos dar a una mamá es que esté tranquila y feliz. Así que bienvenidas, chicas, Carmen Alicia, Paula Andrea. Me encanta que compartamos en este episodio. Y por favor, cuéntale a la comunidad de Sin Hábitos No Hay Paraíso quién es cada una de ustedes. Bueno, yo soy Carmen Alicia Pérez, yo soy mamá de 4 hijos. Ya pasaron la adolescencia, pero he estado en el lugar que tú estás hoy con tus hijos. Con 4 también sentí que en cierto momento era un caos. 4. Y justamente esto que estabas diciendo, ¿no? Sin caos no hay el cambio, es el que te mueve a sentir que algo tiene que ser diferente. Y eso fue lo que nos llevó, a Paula Andrea y a mí, a fundar Horizontes. Somos co-creadoras de Horizontes y co-creadoras de diferentes programas como el Código del Adolescente de Hoy, donde justamente ayudamos a las familias a relacionarse efectivamente con los hijos a través de hábitos saludables, hábitos efectivos. Qué chévere, bienvenida, gracias. Paola Andrea, bueno, por favor. Yo soy Paola Andrea Cárdenas y estoy feliz de poder estar en este espacio y compartir, porque al igual que tú que nos estás viendo, soy mamá también. Yo tengo 6 hijos. 6. Y de todas las edades. Entonces he pasado ya con algunos esta etapa. Tengo un adolescente en este momento y tengo pequeñitos también. Entonces estoy absolutamente convencida que la clave está en poder trabajar en nosotras. Siempre en nuestra comunidad que trabajamos justamente en pro de las familias nos preguntan mucho como que cuál es ese secreto, y yo estoy absolutamente convencida que son los hábitos y el autocuidado en ti para poder dar ese ejemplo a tus hijos y que no termines hundiéndote en el caos. Exacto, que no mueras en el intento. Ese es el tema de hoy, de ser una mamá feliz y no morirnos en el intento. Y ahorita que dicen 4 y 6, entiendo porque son mamás de 10. Somos mamás de Son 10. Mamás de 10. Les faltó, de todas las edades, absolutamente toda les la faltó gama. 2 hitos para la docena. Tal cual. Pero todavía puede ser. Los maridos. También. Pero bueno, ahí sí les invitamos a escuchar nuestro otro episodio que dice, amiga, deja de criar a tu marido. Pero bueno, hoy venimos a hablar de maternidad, de hábitos, y me encantaría primero, como estábamos conversando un poquito antes, ¿Cómo nace esto de Horizontes de Ecuador? ¿Qué es lo que te lleva a ti a trabajar con papás, mamás, adolescentes? Porque en realidad en un inicio yo pensaba que, bueno, entrego a mi hijito, por favor devuélvame que está un poco loquito. Y me entero que no, el tema no es con el niño, el tema es conmigo, el tema es con los papás, el tema es con las mamás. Porque como nosotras en Habitus Center siempre mencionamos, papás felices, niños felices. Papás estresados, niños estresados. Y me encanta que ustedes hacen ese trabajo con la paternidad y maternidad. ¿Cómo nace Horizontes? Y entendía que no, ninguna de las dos tenía preparación en psicología. Me quedé así como, ¿cuál de las dos es la psicóloga? No, ninguna. Entonces, bueno, cuéntenos la preparación que tienen un poco para que les conozcan. Bueno, a ver, yo creo que Horizontes nace justamente de esta misión que teníamos las dos de poder trabajar en pro de los adolescentes, pero teníamos, y de hecho, trabajamos en uno de nuestros programas de sexualidad y afectividad con los chicos. Y cuando hacíamos esto nos dábamos cuenta que sí, puedes llegar con los chicos hasta un punto, sin embargo, cuando trabajas con los papás, cuando realmente se cambia esta dinámica familiar, es cuando realmente tú logras un cambio, porque si no, llegas hasta un límite. Los chicos viven con sus papás, entonces ellos son los que se encargan de poner estos hábitos, de estas reglas, de estas normas, de crear esta conexión, no las personas que estamos afuera. Entonces,
Entonces, cuando tú haces ese cambio con ellos, es cuando realmente logras una transformación en la dinámica familiar y por ende en la relación con los hijos. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, que creo que era algo que teníamos como súper claro, teníamos esa misión, y es lo que nos une a las dos, de trabajar en pro de la familia, porque creemos que si trabajamos en la familia, entonces realmente estamos trabajando en la sociedad y estamos creando hijos totalmente diferentes que serán las generaciones del futuro. Qué chévere. Pero yo entiendo que tú eres comunicadora de profesión. Sí, yo estudié comunicación, pero la verdad nunca ejercí. Entonces, eso fue como mi primera, antes de ser mamá. ¿Ya? Bueno, tuve a mi hija mayor en ese momento, y después ya cuando empecé siempre tuve esa vocación justamente por la psicología, entonces estudié logoterapia, soy logoterapeuta, y trabajé mucho en el tema de familia, era como lo que me movía, o sea, era realmente esa, el bienestar esa familiar, vocación, ser el aporte de la bienestar, familia. sí, totalmente. Qué chévere. ¿Y Carmen Alicia? Bueno, yo como les comentaba, yo tengo 4 hijos varones. Bueno, y eso más. Eso es adicional. Sí. Y justamente ahí fue cuando los mayores empezaban a entrar en la adolescencia, fue como ese primer reto con el que me topé, y que fue el punto de unión inicial con los dos. Y justamente entraban en la adolescencia y yo pensaba, bueno, ¿y cómo voy a educar a estos hijos en sexualidad? No tengo idea de qué decirles, todos hombres, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar cómo prepararme yo para saber qué decir y cómo educar en esto a mis hijos. Las cosas de la vida, que una cosa te lleva a otra, terminé haciendo una certificación en un programa internacional sobre sexualidad para mis hijos. ¿Ya? Y resulta que en ese momento yo, cuando terminé toda esta certificación, tenía este título en mi mano y yo decía, no, es que esto es demasiada información, yo no me puedo quedar esto solo para mis hijos. Y comencé a ofrecer con gente amiga y los hijos de mis amigas. Y luego mis alumnos, ¿no?, que eran los hijos de mis amigas, me recomendaban y querían que sus amigos hicieran conmigo el programa. Y así comencé a trabajar con adolescentes. Entonces fue una cosa totalmente que yo no me la esperaba. Pero 10 años después de trabajar con adolescentes, yo me topaba con mis primeros alumnos y conversando con ellos un día justamente caí en cuenta que si yo no iba con los papás, todo el trabajo que yo hacía con ellos llegaba a ese límite, llega a la pared, claro. Y ahí fue cuando yo comencé, cuando los papás me empezaron a hacer preguntas, yo hice mi maestría en asesoría familiar para poder acompañar a la familia, y ahí comencé a trabajar con los papás. Así que ya de esto ya son como 10 años con los papás y como 18 con adolescentes. Qué chévere, me encanta todo lo que escucho y en realidad hace muchísimo clic con lo que hacemos en Habitus Center. Nosotras trabajamos con las mamás que les apoyamos. Nosotras, nuestro propósito, nuestro objetivo es crear hábitos con propósito y acompañarles en este camino, porque claro, es súper sencillo decirte cambia de hábitos y ya, y cierto, y como conversábamos un poquito antes, el creer que depende de mí, de la fuerza de voluntad, decir como yo de verdad quiero, pero no me está saliendo. Entonces yo creo que es lo mismo que sentimos nosotras al sentirnos apoyadas por profesionales como ustedes. Con nosotras, cuando digo nosotras, estoy hablando de mamás y que llegan a los programas a decirme, es que no puedo a las 7 porque a las 7 de la mañana o de la noche le baño y no hay cómo hacer nada más porque esa es la hora del baño. Y nosotras les decimos como, no va a pasar nada si le bañas a las 8. O sea, un día que le bañes a las 8 no va a causar un caos en tu hijo, y el caos no es del hijo, el caos soy yo como mamá, ¿cierto? Y por eso entremos en la materia, y quisiera que hablemos del primer hábito que personalmente a mí me parece súper importante, sobre todo con adolescentes, y es escuchar antes de juzgar. Qué complicado se me vuelve. Yo te digo como mamá, empiezo a escuchar cosas que no me gustan y empiezo a desfigurarme, o sea, es como, me quiero tragar todo lo que estoy escuchando, no me parece, danos por favor la luz. No, y te digo, acabas de decir el punto clave, porque hay una línea muy fina entre guiar y criticar o juzgar, ¿no? La línea es súper fina. Y creo que a la mayoría de mamás nos pasa eso, que en el afán de querer educar mejor a los hijos y en querer guiar, juzgamos mucho, ¿no? Pero en lo personal, en la educación de mis 4 hijos, esa es la parte que más me ha costado. Me está costando. Sale casi, ¿no?, inconsciente. Realmente el juzgar viene del amor, viene del querer guiar. La confusión es esa, ¿no?
Si tuviera que decirte en la forma más sencilla, lo que más funciona para no juzgar es mantente en silencio. Escucha a tus hijos, habla menos y escucha más. Y siempre que quieras hablar con ellos, después de haber escuchado, pregúntales cómo te sientes al respecto, qué piensas tú al respecto. Siempre lánzales esa responsabilidad de que ellos te digan. Sí. Ese es el tip que a mí más me ha funcionado para dejar de juzgar. El momento que yo siento como que quiero decir, es que quiero guiar, es que quiero enseñar, ¿no? Claro. Siempre se va al juicio. Está tan inconsciente en nosotros que se fue. Y a veces no lo percibimos, pero ellos sí lo perciben. Y lo que acabas de decir, de verdad, me da una cierta tranquilidad, porque tú me dices, si no te quiero juzgar, de verdad te quiero guiar, y eso es amor. Y pensamos que lo hacemos desde el amor, pero claro, ellos no lo receptan desde ese punto y perdemos la comunicación. Incluso yo me acuerdo en un momento que yo conversaba con mi hijo en uno de el menor, que ya le tocó a una mamá mucho más consciente que el mayor. Y yo le decía un día, le decía a mi hijo, si en algún momento me sobrepaso en preguntas, en decirte cosas, en comentarios, en que los ojos se me van, ¿no? Perdóname, porque lo estoy haciendo por miedo a que te suceda algo, por miedo a que no entiendo tu entorno. Y el poder realmente decirle, a sincerarme, ¿no? Con él fue un cambio, ¿no? Me decía, ahora entiendo por qué me dices tal cosa, ahora entiendo tal cosa, ¿no? Me decía qué hermoso. Él. Y fue un cambio que generó una conexión y una comprensión entre los dos. Me encanta. Sin embargo, yo te digo, qué bestia me cuesta. Claro. Me cuesta. Yo quisiera, Paula Andrea, nos comentes cómo controlar lo que quiero, explotar, porque sí, muchas veces él empieza a hablar y aportando lo que tú dices, es como, quiero escuchar más, y hay ratos que digo, no quiero escuchar más, ya no me quiero enterar tanta cosa, y aparte escucharle hablar de ciertas cosas que en mí son como, no van. ¿Cómo controlar ese rato en el que quiero decir lo que yo pienso? A ver, creo que ahí justo, Malena, la clave está en entender que no podemos controlar esas cosas y es soltar el control. Tú puedes gestionar tus emociones, sí, pero no puedes controlarlas, porque cuando las controlas lo que estás haciendo es implotarlas, es guardártelas, tragártelas, como se dice, y estás como una olla de presión. Entonces, aparentemente, y tenemos muchas mamás que nos dicen eso, yo me quedé callada y no dije nada y me aguanté las ganas. Claro, pero eso es una bomba de presión, porque en un tiempito sigues aguantándote y luego sale, pero como dinamita, todo lo que te has aguantado los 3, 4, 5 meses, ¿no? Entonces, no se trata de tratar de controlar eso, se trata de, entender primero eso que te sale, tal cual como tú dices, viene de nuestras historias, de nuestra creencia, de lo que a mí me pareció, de que ahora pienso que es totalmente diferente y me da miedo realmente. Entonces, atrás de eso hay un miedo fuerte de las mamás, ¿sí? O de los papás en cualquiera de los casos. Entonces, lo que tenemos que entender es, yo siempre les digo, mira, ¿qué es lo que realmente te molesta de ese comportamiento? O sea, revisa, es que me dijo tal cosa, ¿no? ¿Qué es lo que eso te detona en ti? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que está detrás? La interpretación que le estoy dando a lo que acabo de escuchar. Exacto. Entonces, cuando tú vas a eso, que es realmente el fondo, y digo, lo que pasa es que me da miedo que se equivoque y que cometa el mismo error, que se quede embarazada, que le pase esto, que termine en drogas, porque esa es la imaginación que las mamás tenemos, es ¿no? en lo que pensamos. Exacto. Sí, entonces, desde ahí, desde ese miedo profundo, queremos evitar eso y entonces sale lo primero, que es una reacción desde este cerebro reptiliano totalmente, lo primero que saco. Entonces, yo lo que te invito es primero a escuchar y decir, ¿qué me está generando esto en mí? ¿De dónde viene? O sea, para calmar. Para eso es importante que en ese momento gestiones pausando, es decir, no sacando, sino respirando un rato, porque en ese momento tu cerebro tiene un chance de pensar, que tú puedas estar y decir, ¿qué es lo que genera? Y a veces es bueno decirles a los hijos, ¿sabes qué? Conversemos después. No tengo la respuesta en este momento. ¿Sabes qué, hijo? Ese momento es preferible que tú hagas un paso atrás, revises, respires, ¿qué es lo que yo estoy poniendo detrás de esto? ¿Qué emociones me está generando esto? Me genera miedo, angustia, etcétera, para que lo puedas gestionar y respondas desde otro lugar. Y eso te permite que no estés improvisando. Exacto. Entonces, el momento que hay ciertas cosas que tú ya notas que detonan en ti,
Entonces son cosas que tú te anotas, ya lo tienes, ¿no? Y vas a buscar un momento de calma en otro momento donde tú puedas abordar el tema. Para retomar la conversación. Retomar la conversación. Entonces está súper bienvenido poder decir como hablamos luego. Sí. Como que no estoy preparada para esta conversación en este momento. Sí, porque muchas veces... La sinceridad es lo que más aprecian los hijos. Porque es en ese momento o explotas o te reprimes, ¿cierto? Te vuelves la olla de presión que mencionó Paula Andrea. Y no quieres quedar mal, pues como mamá no puedes quedar mal, eres la autoridad en ese momento y naturalmente sales con cualquier cosa que puede ser la improvisación. Sí. Sin embargo, si es que yo ya pongo en práctica lo que me estás conversando, me conversan las dos, ¿cómo logro en ese momento no salir con el es que tú deberías? ¿Me entiendes? Porque el deberías es lo que deberías hacer o lo que deberías decir o no has debido, por ejemplo. ¿Cómo sales de la conversación o simplemente dices, conversamos luego? Depende del caso, porque hay ciertos momentos donde tú efectivamente sí le puedes decir, mira, me cogiste en curva, no lo había pensado, nunca había pensado esto, no pasa nada. O si definitivamente no sabes qué decir, la repregunta. Funciona muchísimo. Cuando tú, en lugar del deberías hacer eso, es como, ¿qué crees tú que es la mejor solución? ¿Cómo te sientes frente a lo que hiciste o a lo que dijiste? ¿De qué otra manera crees que podrías? ¿No? Entonces tú le estás llevando a la reflexión. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro adolescente? A mí me encanta, yo trabajo muchísimo siempre relacionando todo con el cerebro adolescente. Me encanta. Porque es que cuando entiendes el cerebro cambia todo. Y es que nadie entiende el cerebro adolescente. Exacto. Entonces, es increíble. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que tú le dices un deberías o el consejo de mamá, ¿no es cierto? El adolescente empieza a recibir esa información como deberías, ¿no? Y en el deberías hay un mensaje implícito de debe ser otra persona, ¿okay? No está bien lo que tú eres. ¿Okay? Sí. El rato que tú le repreguntas y cómo te sientes tú frente a tu decisión, qué hubieras hecho diferente, qué querías lograr y lo lograste o no, preguntas de ese estilo, le están llevando a que el adolescente crea en sí mismo y busque las respuestas en sí mismo. Y que incluso sea responsable también por su acto en ese momento. Y el momento de la reflexión, estás generando un montón de conexiones neurales que le obligan a madurar, ¿no? Y le obligan a interiorizar los actos. Entonces es mucho más educativo porque interioriza. Perfecto. Me encanta. Primer hábito, chicas, clarísimo, escuchar antes de juzgar. Y no pasa nada si en ese momento puedes decir, hablamos luego, o le vuelves a hacer una pregunta para tener de verdad una conversación, esa tan anhelada comunicación que buscamos con nuestros hijos, con nuestros adolescentes también. El segundo hábito, y que yo creo que es parte de mi día a día, y es que las mamás en los programas de cambio de hábitos vienen a, por supuesto, aprender a comer saludable, vienen a hacer ejercicio, vamos a practicar hábitos de lectura, de meditación, gestión del tiempo. Bueno, hacemos horrores en cuanto a cambio de hábitos. Nosotros siempre decimos a nuestras mamás con las que trabajamos, les decimos, mira, conviértete en lo que tú quieres que se convierta tu hijo. Si tú quieres un hijo deportista, conviértete en deportista. Si quieres un hijo amable, conviértete en amable. Conviértete en lo que quieres que tu hijo se convierta. Me encanta. Volviendo al cerebro, ¿cómo aprendemos? El cerebro aprende a través de experiencias, olores, recuerdos, momentos agradables. Así es. Eso motiva y al mismo tiempo es lo que te hace que retengas lo que aprendes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros les estamos diciendo a los hijos algo, come brócoli, y yo no estoy comiendo brócoli, ¿no es cierto? El cerebro está viendo toda la experiencia, ¿okay? Y por eso es que el ejemplo, ¿no es cierto? El entorno, lo que ellos están viviendo, que es la experiencia diaria, es lo que se profundiza, lo que realmente se aprende más que las palabras. Yo puedo decir, no grites, pero si yo estoy gritando, está aprendiendo lo que ve. Porque la experiencia completa es la que genera aprendizaje. Así aprendimos a hablar. Correcto. Aprendemos a hablar por imitación. Entonces, el cerebro inconscientemente imita. Entonces, es convertirnos en lo que queremos que nuestros hijos sean. Indiscutible es el ejemplo. No hay más. Y ahí yo quisiera acotar algo que les decimos siempre a las mamás, justamente esto. Mira, una de las cosas más graves que pasa hoy en día
es la pérdida de autoridad de los papás. Y esa pérdida de autoridad, entre muchos otros factores, pero yo sí estoy absolutamente convencida, inclusive por toda la experiencia, por escuchar a los alumnos, etcétera, es esta falta de coherencia. Entonces, lo que más les molesta a los adolescentes. Y genera rebeldía. Genera este rechazo, este rechazo a papá y mamá, a que no quererte escuchar, y mucho menos a querer hacer lo que tú haces, es por la falta de coherencia. Porque me dices una cosa, pero haces otra. Entonces, eso, más allá de que de por sí, obviamente en toda esta primera parte del modelamiento y de cómo aprendo, encima me genera como, ya no te creo. Es una falta de credibilidad en ti. Y eso hace que se pierda la autoridad o sea, porque ¿cómo puedo creer o cómo puede ser una figura de autoridad para mí? Alguien en quien no confío, alguien que me está diciendo una cosa y hace otra. Exacto. ¿Cómo me lo pides a mí? Entonces, ojo, y aquí yo les digo a las mamás, porque no se trata, una vez yo me acuerdo que hablaba de esto con una mamá, yo decía, entonces yo tengo que ser perfecta, porque si fallo en algo, entonces mi hijo me va a caer encima. Le digo, no, al contrario, se trata de ser vulnerable. Hay muchos hábitos y muchas cosas que tú puedes tener que trabajar en ti, porque no somos mamás perfectas, no existe la perfección en nada, ¿sí? Y al contrario, es más sano decir a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? Sí, esto es lo que yo quisiera, y yo estoy luchando o estoy trabajando por convertirme en esto, y puedo fallar igual que tú también puedes fallar. Entonces, esa vulnerabilidad y ese decirle, mira, yo también me puedo equivocar y estoy tratando de tener este hábito y hoy fallé y te entiendo y lo hacemos juntos. Apoyémonos. Correcto. Es lo que genera conexión. Me encanta full todo lo que estoy escuchando porque sí nos pasa. O sea, indiscutiblemente nos pasa y es muy chistoso porque las mamás dicen la típica frase que seguro les han de haber dicho a ustedes, y es como, haz porque soy tu mamá y punto. Porque te digo y punto, ¿cierto? Y como tú dices, eso hace que nuestros hijos pierdan completamente ese, como, pero si ni ella lo está haciendo, entonces, ¿por qué yo debería? Y muchas mamás nos dicen justamente eso, ¿no? Pero a mí me decían así y funcionó. Claro, o sea, a ver, funciona un momento, porque quizás haces por miedo al castigo, pero no te da autoridad, genera autoritarismo, ¿no? Y pierde completamente. Pierde autoridad completamente. Absolutamente. Oye, yo creo que he escogido los hábitos realmente chéverísimos y que son parte del día a día, porque ahorita, Paula Andrea, mencionaste esta perfección. Entonces, tengo que ser perfecta. Y voy a ir a ese hábito, que es, no busques la perfección, ni tuya ni de tu hijo. Yo recuerdo, y les he contado a mis amigas, mis compañeras en hábitos, con mi primer hijo, Julio, yo sí tuve una depresión postparto. Y llegaba a pensar que no iba a ser capaz de cuidar al niño y le veía y lloraba, le tenía miedo, de verdad, le veía y decía como, y una cosa tan pequeñita, tan chiquita, pero le veía y decía, no sé si lo voy a lograr, no sé cómo voy a hacer. Y un día le estaba cambiando el pañal en el asiento del carro de atrás, ¿cierto? Y le pongo el pañal y le levanto y le golpeo contra el techo del auto, imagínate, chiquitito, tenía creo que 3 o 4 meses y ¡pam! No, ese día dije, no voy a poder, no lo voy a lograr. Y fui donde mi mamá y le decía, ma, llévate el bebé porque de verdad yo le voy a matar. Y mi mamá me decía, hijita, por Dios, reacciona. No, si a mami no le puede cambiar ni el pañal, le golpeé. Claro, el bebé daba alaridos, ¿no? Le golpeé contra el techo. Y desde ese punto empecé, claro, como les había mencionado, papá psicólogo, respira, tranquila. Y me dijo un día una frase, me dijo, no vienen con manual. Tenemos que aprender y todos son diferentes. Entonces, como que prepárate, que ahorita tiene 4 meses, fue un incidente, está difícil la lactancia porque ese periodo también es súper fuerte, ¿cierto? Está difícil, no te gusta, no sabes cómo hacerlo. Yo te digo, tenía estos pensamientos de no sé si lo voy a lograr, pero me quedé con esta frase de no vienen con manual. Entonces, tú en el día a día vas a ir aprendiendo cómo ser una mamá. Entonces, me gustaría que dejemos y que conversemos sobre este hábito claramente. No hay perfección, no hay mamá perfecta, porque creo que muchas de las mujeres que llegan a nosotras, esa es una de sus más grandes preocupaciones, de no estarlo haciendo bien o de no estarlo haciendo tan bien como la de al lado, porque esa es otra, con la comparación de la mamá del amigo con la mamá del primito o con la misma hermana, ¿cierto? O con la comparación que te dicen las demás personas. La comparación o lo que te dice la mamá, o sea, tu mamá que te dice a ti cómo debería ser la mamá perfecta. Este hábito me encanta porque es como, no busques la perfección, pero no solo en mí, sino esa perfección en el adolescente también o en el hijo también. Hablemos de ese, porfa. La perfección, la mamá perfecta existe. Existe la mamá perfecta que se equivoca. Existe la mamá perfecta que sabe reconocer sus errores. Esa es la mamá perfecta, la que es humana.
hemos tenido cientos de adolescentes que nos dicen, es que no puedo hablar con mi mamá, no puedo conectar con mi mamá porque es muy perfecta y yo jamás me sentiría así. Cuando la mamá da esta imagen de perfecta, genera una distancia. Y piensa tú en alguien en cualquier persona que se te venga a la mente en este momento, que tú sientas que es perfecta, ¿no? que todo le sale bien. Qué difícil es conectar con esas personas, sí, claro. ¿No? Es como te sientes tan poca cosa que digo, bueno, acá vengo, me siento así y me voy rápido. ¿Y me voy con quién? Con la que no es perfecta, exacto, donde me siento humana. Con la que habla como yo, exacto, y puedo compartir, que se equivocó, se cayó, todo. Exactamente. Todo. Entonces, la perfección está en conectar desde esa humanidad, desde ese equivocarse, ¿no? El problema es que nosotros, en algún momento, que no sé bien en qué momento fue, empezamos a medir nuestro éxito como mamá en la perfección de los hijos. Entonces, quiero que sea el mejor de todo, ¿no? Correcto. Eso que hace mi hijo me califica a mí como mamá. Entonces empezamos a sobreexigir a ellos, lo cual se traduce en una sobreexigencia a nosotros. Absoluta. Y ahí empieza el caos. Y este caos, ¿qué es lo que pasa en el cerebro del adolescente cuando estás buscando esa perfección en él? Que muchas veces yo veo claros ejemplos de, por ejemplo, si yo no logré, no sé, la medalla de oro en atletismo, o yo quise toda la vida ser la mejor gimnasta o ir al coro o no sé qué, pero ahora quiero que tú hagas eso, ¿cierto? Y aparte seas el campeón y seas el mejor. ¿Qué es lo que sucede cuando una mamá busca esa perfección en el hijo? Eso es lamentable porque se rompe uno de los pilares importantes del desarrollo de las personas. Nosotros trabajamos con 4 pilares importantes. Uno de ellos es el reconocimiento, ¿no? ¿Por qué valgo? Todos los seres humanos necesitamos sentir reconocimiento, pero no solo el reconocimiento de los logros, sino de las capacidades, de quién soy. Entonces, esa sobreexigencia del perfeccionismo me está dando un estándar de reconocimiento solo de un área de la vida. Entonces, ¿qué pasa si no soy el mejor? Entonces no valgo, no sirvo. Lo cual luego en la adolescencia se traduce a qué cosa extraordinaria tengo que hacer para ser valorado. Y la cosa extraordinaria puede ser desde cosas muy disfuncionales. Claro. Entonces, para llamar tu atención o para lograr que de verdad, exacto, soy importante. Ajá. Y ahí yo creo que, Olena, uno de los temas que tú acabas de topar y es esto que es como todo lo que yo no pude lograr, quiero ahora que lo haga mi hijo, o al revés, todas las cosas que yo cometí, todos los errores que yo hice, yo quiero que mi hijo no se equivoque. Exacto. Y sea perfecto. Cuidado. No, cuidado, te vayas a cometer claro. El mismo error, ¿no? Sí. ¿Esto de dónde viene? Vuelvo y repito, de tu historia. Entonces, por eso es tan importante, si tú como mamá que nos estás escuchando sientes esto y sientes que realmente o estás proyectando tus carencias, las cosas que tú no lograste en tu hijo y por eso sobreexiges tanto, o al revés, estás sobreprotegiendo porque no quieres que caiga en las situaciones o en los errores que tú pudiste cometer, ahí es indispensable que para el hábito más saludable que puede haber ahí es que tú sanes. Que tú hagas un trabajo en ti, porque si no, siempre vas a proyectar en tu hijo tus carencias, tus miedos, y desde ahí no estás educando a tu hijo. Correcto. Estás educando a esa niña herida que tienes dentro de ti, pero que no es tu hijo. Y lo único que haces es cortar, porque tu hijo se siente que jamás va a ser suficiente para ti. Y que haga lo que haga, siempre tú vas a esperar más. O, por el otro lado, como yo siempre digo, sobreproteger es desproteger. Entonces se va a sentir totalmente, bueno, se supone que esa es la que tiene que tener seguridad, pero ni puede con ella misma cómo me va a cuidar a mí. Entonces todo eso hace que, al contrario de poder generar chicos sanos que puedan practicar hábitos, se distancian totalmente, ¿no? Lejos entonces, de crear el vínculo, los va separando. Y yo te digo, en los programas de cambio de hábitos, lo que primero nosotras trabajamos con las mujeres que llegan a nosotras, justamente es el tema de mentalidad y emociones, basado en las creencias, porque desde ahí parte todo. Y por ahí está, no sé, porque muchas veces los hábitos están ligados al peso, ¿cierto? Y están ligados esos kilos de más a esas emociones, y están ligados esos kilos de más a mi forma de pensar. Y también, como les mencionaba, fuera de las cámaras, la mayoría de estrés o la principal causa de estrés de muchísimas de las mujeres, mamás que llegan a nosotras, son los hijos. Es este tema de cómo te guío sin hacerte daño, de cómo te guío. Y sí, claro que todas quisiéramos que sean
no sé, los mejores alumnos, los mejores atletas, que sean súper reconocidos, destacados en todo, pero cada cual trae su talento. ¿Cómo mamás, les pregunto, cómo como mamás logramos desarrollar ese talento y encontrar ese talento para que no necesites volverte importante? ¿Cómo logramos en cada niño determinar ahí te estás yendo al corazón de toda nuestra metodología. Literalmente te acabas de ir al corazón de nuestra metodología. Qué lindo, te voy a explicar súper rápido. Perfecto. Pero básicamente nosotros, todos los seres humanos tenemos necesidades básicas, emocionales. Así es. Necesidades emocionales. Estas necesidades emocionales, en la medida de que estas necesidades estén cubiertas por los padres, entonces van formando lo que para nosotros les llamamos los 4 pilares. Okay. Estos 4 pilares, ¿cómo funcionan? Tal como funciona una estructura de un edificio. Si los cimientos y las estructuras están bien, sobre eso yo puedo construir un edificio. Correcto. Si ese edificio, ¿no es cierto? Si por ahí viene un terremoto, claro que se van a despostriar las paredes, se caerá un cuadro, porque, por ejemplo, en la adolescencia van a haber muchos terremotos. Todos los días. Pero la estructura está Así fuerte. es. Pero si los cimientos no están bien, o sea, ni siquiera necesito el terremoto, con un pequeño movimiento se cae el edificio. Así es. Entonces, estos cimientos son se forman cuando podemos, como papás, cubrir las necesidades emocionales, necesidades de atención, de afecto, de reconocimiento, de placer. Así es. Así que ese es el corazón. Ese es el corazón y te digo, como mamá me siento súper involucrada en todo esto, porque es del día a día. Tú me decías un temblor cada 2 horas a veces, el mismo día, y hay ratos en que digo que ves, estás en esta edad. Yo me digo para justo, mí, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? El temblor me da terror, por supuesto, porque veo que todo se está cayendo. Entonces, y empezamos a enfocar nuestra atención en que ese comportamiento no se vuelva a dar, ¿no? Que el berrinche no se dé, que la pelea con el hermano no se dé, que, no sé, la mala contestación no se dé. Y estoy tan enfocada en ese comportamiento que quiero cortar ese mal comportamiento de cualquier manera. Exacto. Y me olvido de ir a la base. ¿Cuál es la base? ¿Por qué está generando el berrinche? ¿Qué atención está necesitando? Exacto. ¿Qué tipo de afecto me está pidiendo? Porque vamos directo a querer solucionar en ese ratito lo que está sucediendo. Y como no se soluciona la base, eso va a ser recurrente todo el tiempo. Tú decías ahorita algo, Malena, que es importante justamente esto, porque decías, ¿cómo puedo yo reconocer, ¿no?, a mis hijos? Y tal vez muchas mamás les pasa esto, o sea, ¿cómo reconozco ese don que tienen? Exactamente. Y tiene que ver con este pilar del reconocimiento que decía Carmen, que es aprender a ver y a tu hijo y aceptar. Se los digo porque por experiencia propia ha sido una de las cosas que más me ayudó para conectar con mi hija. Tus hijos no son iguales a ti, son personas distintas. Y muchas veces, sobre todo en temas de hábitos, queremos que sean, como vuelvo y repito, o lo que nosotros no fuimos, ¿no es cierto? O todo lo contrario, exacto. O sea, que logren, o si yo fui súper buena atleta o súper buena en esto, muy buena estudiante, por ejemplo. Sí. Entonces quiero que él también sea súper bueno. Es que si te sirvió y te funcionó, quieres lo mejor para tu hijo. Pero ahí hay un punto clave, que yo creo que es una de las cosas que más cuesta a las mamás y que es del hábito que deberíamos empezar a trabajar todos en ese sentido, y es aceptar a tu hijo como es. Aceptar que no es igual a ti, aceptar que es absolutamente diferente, que tiene otros gustos y no querer cambiarlo. Porque cuando tú lo quieres cambiar, sí, evidentemente el mensaje que él está recibiendo es no me aceptan como soy, por ende no me quieren como soy, y este pilar del reconocimiento del que hablábamos se va fracturando. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si a ti no constantemente el mensaje directo e indirecto que te dan es que no te aceptan como eres? Correcto. ¿Sí? Entonces, cuando tú logras aceptar a tu hijo como es, aceptar que tiene gustos diferentes a ti, que tiene hábitos diferentes a ti, y que evidentemente tú puedes ser esa guía y juntos se pueden apoyar, por supuesto, las cosas fluyen de otra manera. Porque si yo no me siento aceptado por ti, va a haber resistencia, ¿sí? Y no tengo esa confianza contigo. Y ¿sabes qué pasa también? Y volviendo al tema de las mujeres, de cambio de hábitos, es que si es que accediste a ser esa persona que quiso tu mamá o que quiso tu papá, explotas de adulto. Y es cuando tenemos mujeres que me dicen a mí, nunca me gustó esto, pero estudié tal cosa porque todos éramos abogados, o porque en la familia todos éramos médicos, pero yo quiero ser, no sé, actriz, yo quiero ser cantante, no, y pasa eso muy a menudo. Entonces yo digo,
mientras más nosotros como padres podamos entender esto, ¿cierto? Y practicar estos hábitos, indiscutiblemente estamos siendo un pilar, como ustedes mencionan, para nuestros hijos. Sí. Voy a ir al cuarto hábito ya, porque me acuerdo de algo súper importante ahorita. Y es que al menos yo crecí con ese papá que solo te veía y tú no necesitabas nada más, ¿sí o qué? Yo digo, o sea, esa comunicación de solo un ojo medio levantada a la ceja, yo sabía que me tenía que callar o que me tenía que retirar. O sea, de verdad, esa comunicación era nada, clave. Me acuerdo que a mi papi odiaba que nosotras, mi hermana, tengo una hermana menor y tengo una hermana, soy la sándwich, pero siempre con mi hermana y conmigo, él odiaba que escuchemos malas palabras. Entonces llegaban sus amigos y empezaban a contar chistes y no sé qué, y claro, tú sabes, algún chiste y solo nos regresaba a ver así y las dos sabíamos que nos teníamos que levantar de la sala y nos teníamos que ir al cuarto, o sea, eso era ya. Y ya cuando estaba más grande y estaba en una conversación, también solo me miraba y yo, esto ya no va más, ¿cierto? Ahora yo quisiera el otro hábito, el contrario. A mí me encanta la comunicación, el lenguaje, pero me encantaría que se vuelva y transmitirles a las mamás que nos ven y nos escuchan, que se vuelva un hábito el lenguaje positivo, el lenguaje del amor, que no sea el del miedo, porque simplemente es como o haces esto o no te vas al cine, o haces lo otro o tu vida o no corre sales. peligro, es lo que tú entendías. Realmente, ¿cierto? ¿Cómo logramos instaurar en nosotras este lenguaje positivo como hábito? Uh-huh. Y lo que acabas de decir es importante porque la levantada de ojo, que creo que a todos nos tocó simplemente el papá que solo te levantaba el ojo y tú ya sabías, en el fondo sí, lo obedeces, pero por miedo. Absoluto. No es que esté interiorizado. Sí, me va a ir mal si no obedezco, exacto, obviamente. Es mi vida la que está en peligro, así de simple. Sí. Bueno, para poder cambiar el lenguaje realmente, nuevamente, venimos años hablando de cierta manera y entonces cambiar ese hábito y empezar a hablar en positivo es lindísimo, pero no es algo que sucede naturalmente de un momento a otro. Entonces, pero la manera de ir hacia allá es cambiando el enfoque. Uh-huh. Uh-huh. Y eso tiene que ver con el cerebro también. Pero es cambiar el enfoque, porque normalmente nosotros estamos enfocados en todo lo que queremos cambiar de los hijos. Uh-huh. Queremos cambiar de las demás personas, en todo lo que hacemos mal. Entonces, nuestro enfoque está siempre en deja de hacer eso, hiciste mal lo otro, ¿por qué no recogiste el cuarto? Uh-huh. Deja el berrinche, ¿no es cierto? Y todo lo mal que estamos haciendo. Entonces, automáticamente el lenguaje negativo sale. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Que además el cerebro no entiende los comandos negativos. Así es, absolutamente. No entiende. Entonces, cuando tú cambias el enfoque y en lugar de estar pensando y diciendo lo que quieres que se cambie, uh-huh. ¿no? Lo que quieres cambiar porque está mal, es cambiar el lenguaje, cambiar el enfoque a lo que quieres lograr. Correcto. ¿Okay? Entonces, en lugar de deja de... O no digas esto. No digas esto, entonces es ¿qué quieres lograr? Habla de esta manera. ¿No? Uh-huh. El rato que tú le das el comando, por decirlo de alguna manera, de la forma en lo que quieres lograr, ¿no es cierto? En primer lugar, que el cerebro eso sí entiende, sí. Y automáticamente viene el lenguaje positivo, uh-huh. ¿no? Porque tu enfoque cambia hacia donde sí quieres lograr, a ese anhelo. Y aparte se va a volver mucho más bonito, porque... genera una meta. Exacto, y se vuelve más bonito porque uno de los hábitos en la mañana que yo siempre les transmito a nuestras chicas es háblate bonito. Uh-huh. Háblate como que le hablaras a la persona que amas más en tu vida. Y nosotras como mamás, yo me atrevo a decir que la persona que más amamos de verdad son nuestros hijos. O sea, y en realidad es por eso que creo que nos duele tanto cuando les dices palabras feas o de pronto les gritas y al segundo estás como... creo que me pasé, creo que no era para tanto o no sé qué. Entonces me encanta ese enfoque de no te vayas a lo malo, ve a lo bueno que quieres que suceda y es un ejercicio que nosotros mandamos mucho a nuestras mamás a que hagan y es, ok, esta semana solo te vas a fijar y vas a escribir lo que hace bien, ¿no? Y el ejercicio de todos los mañanas, ok, ¿qué hábito quiero corregir? ¿No? Exacto. Quiero corregir, por ejemplo, que llegue a tiempo al colegio, que se levante a tiempo. Uh-huh. Okay. Normalmente estamos en que ya está tarde, te levantaste tarde, no dejaste la ropa lista. O sea, sí, entonces, ¿qué comandos? Y es un ejercicio que uno al principio tiene que hacer, no muy consciente, pero ¿qué comandos puedes decir de lo que quieres lograr, ¿no?
Me encanta. Y entonces eso te permite ir cambiando poco a poco hacia lo positivo. Yo voy a empezar desde mañana. Para interiorizarlo, es esto, lo que decía Karen ahorita, ese ejercicio consciente tiene que convertirse en un hábito, justamente. Por supuesto. Porque al principio, ¿y qué es lo que pasa? Yo he tenido muchos papás que me dicen, es que no se me ocurre, así, a ese nivel, no se me ocurre cómo decir esto en positivo. En positivo. O sea, estoy acostumbrada a no gritar. Claro. ¿Y qué quieres que le diga? A ver, ¿qué estás esperando que haga? Exacto. Y en verdad es tal el bloqueo, porque desde que nacimos nos lo han repetido, no grites, no grites, no grites, que tú no sabes otra, o sea, tu cerebro está ya tan automatizado que no sabe otra forma de decirlo. Y en verdad, son papás que quieren hacerlo, pero me dicen, me quedé así porque no sabía qué decir. ¿Cómo digo en positivo? ¿Cómo digo en positivo esto, no? Entonces yo te Claro. digo, el hábito de todas las mañanas fue lo que a mí me pasó exacto. Yo tuve un papá absolutamente como el tuyo, Sí, es que pero los nuestros total, eran así. ¿ya? Sí, así Entonces, era todo. yo cambiar ese lenguaje es algo consciente, como dice Carmen, pero a mí me sirve mucho escribir, todo lo que hago escribo. Entonces, definitivamente, yo me sentaba y hacía listas. A ver, ¿cuáles son los comportamientos que más repito el no, ¿no? Que todo el tiempo estoy, no grites, no cojas de esto, no le hagas de esto a tu hermano, etc. Entonces hacía la lista. Y luego al frente, a ver, ¿cómo digo esto en positivo? Y pensaba, y escribía. Entonces repasaba, tal cual, así como lectura diaria. Sí, repasaba y repasaba para darle a mi cerebro la instrucción. Entonces, cuando te sale en el momento, porque todos nos vamos a decir, sí, qué chévere y qué bonito se oye el hablarte bonito y todo, pero los ratos, cuando estoy con mi hijo y cuando ya se va a lanzar, me sale en automático el no corras, ¿no? O sea, como ayer que mi hijo se rompió la nariz. Entonces, obvio que te va a salir el no corras. Pero ahí es justamente... Y ahí está bien, no pasa nada. Claro, Si de no pasa repente nada. te pasa. Es y un de accidente, repente- no quieres que suceda. Y por de supuesto. repente te equivocas y no cumpliste con estos hábitos maravillosos, Exacto. tampoco pasa nada. Es lo que nosotros les decimos también. Exacto. Existen O sea, excepciones. también es importante la autocompasión. Por supuesto, Absoluto. y en eso trabajamos un montón, porque está bien no querer levantarte un día, no hacer ejercicio, no pasa nada, porque te saliste de la alimentación saludable y un día te fuiste, no sé, de cervezas, unos vinos, y eso está muy bien, porque tampoco vinimos acá a ser perfectas, de esta perfección que habíamos hablado, y como mamás mucho menos. Si imagínate, si nosotras, como tú dices, suena bien, súper bien hablarte bonito, yo les digo afirmaciones que podría ser, si es que no estoy siendo organizada en ese momento, entonces soy organizada, soy puntual, soy exitosa, no sé, soy productiva, soy cariñosa, soy amorosa, porque muchas veces también es al otro lado, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el ejemplo aquí para, en lugar del no grites o no corras, que cómo les digo positivamente al rato de que ya le veo que se va a estampar? O sea, El secreto es qué es lo que tú esperas que haga. Entonces yo les digo que en el no corras, por ejemplo, Ajá. es camina despacio. Eso es lo que tú quieres que haga. En el que no Claramente, grites, ¿ves? Es lo que quieres habla lograr. despacio. Es lo que tú quieres lograr. Entonces, cuando tú dices, y ese es el secreto, mamás, por eso es hacer consciente ese ejercicio. y me encanta escribir, eso me parece... Ok, ¿qué es lo que tú le estás queriendo decir o qué es lo que tú esperas de tu hijo cuando le dices no grites? Y todas las mamás en automático contestan que hable más bajito, que baje el volumen, que, no sé, se module. Ok, escribe eso. Entonces, Claro, esa es habla la forma de despacio, decir. ¿ya? Entonces, del momento que tú le das esto a tu cerebro y lo vas repitiendo, lo que va a pasar con el tiempo, porque es un hábito, evidentemente, es que tu cerebro aprende a decir algo distinto. Entonces, entre más lo practiques Así y lo es. escribas, ¿sí? De repente, el día que estás en ese automático, ya te sale en automático el camina despacio, porque lo estás haciendo un hábito dentro de Y ti. porque parte de entender lo que quiero lograr, ¿cierto? Entonces, Exacto. que quiero lograr, primero la Santa Paz, que por eso estamos aquí regalando esta conversación para todas las mamás. Si quiero lograr estar tranquila y quiero que él esté tranquilo y quiero que tengamos esta comunicación, voy desde esta parte positiva. Y si tengo claro los comandos, como tú dices, que no van a ser siempre y que eventualmente va a salir el no grites, no corras y que no pasa nada tampoco, pero súper clara con lo que quiero que suceda. Y él también. A recibir no gritos, sino cariño. Y como ustedes dicen, no el portazo, sino el abrazo. Entonces, yo creo que eso es, me encanta lo que cada mamá quiere para sus hijos, lograr con su familia, y porque también afecta un montón la relación con tu esposo o con tu pareja en ese momento, porque la respuesta del hijo es como, pero es que, o sea, si es que es la mami, es, pero papi, es que la mami. O sea, en mi caso, si mis hijos no consiguen por acá, entonces se van por el otro lado, y muchas veces pues también hay ese roce, ¿cierto? Que se da entre la pareja. Pero yo le dije que no, y eso siempre te digo yo. Yo soy la que dice que no. Y él es, pero un ratito, pero yo les llevo, pero no sé qué. ¿Cómo también logras este acuerdo, ¿cierto? De papás para ser los dos el impulso de los niños?
Sí, esto es bien importante porque nuevamente cada uno como decía Paula hace un momento, cada uno está educando desde su historia. Entonces, si tú eres la del no siempre y tu esposo es el del sí, ok, ¿qué pasó en la historia de cada uno? ¿Por qué cada uno tiende hacia su camino, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que en el día a día, nosotros siempre les decimos a los papás, en el día a día, cuando tú no has preparado, ¿no es cierto?, la educación, ¿qué pasa? Improvisamos. Yo siempre les digo a los papás, miren, ¿cuántas veces las personas que trabajan en una empresa o que tienen su negocio propio, ¿no es cierto?, al comenzar el año hacen una planificación estratégica para el año, ¿no? Planificamos qué vamos a hacer, cuáles son los logros, qué queremos alcanzar, cuáles son las metas, cuáles van a ser las acciones. Y las acciones claritas. Y vamos además revisando periódicamente a ver si se ha cumplido, ¿ok? ¿Por qué no se hace eso con la familia? Una planificación estratégica familiar cada año, donde decimos, a ver, ¿qué queremos lograr en este trimestre? Este trimestre vamos a ir a fortalecer el valor del orden. Y a ver, ¿qué es orden para ti? ¿Qué es orden para mí? Pongámonos de acuerdo, porque claro, para mí, queremos, no sé, que en mi familia haya mucho amor, ¿ok? ¿Y cómo se expresa amor? Exacto. ¿Cómo expresas amor? ¿Cómo expreso yo? Eso es como valoramos las Porque si no, la típica de yo le quiero, pero a mi manera. Exacto. Entonces digo, pero si me arreglo, y a mí me amaste un montón, pero no me enteré nunca. A mí me pasó con uno de mis hijos, y era una pelea constante por el orden, y él decía, pero si está ordenado, ¿ordenado para quién? Claro. ¿Para ti o para mí? Bueno, para mí está ordenado, me decía mi hijo. Entonces, es súper importante. Entonces, cuando tienes esta planificación y puedes saber, ok, ¿qué queremos con nuestros hijos en este siguiente periodo? Que puede ser un mes, 3 meses, un año, y te pones de acuerdo con tu pareja para empezar. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Entonces, pongámonos de acuerdo empieza, porque para tu esposo puede ser que cuando les dices sí, es la manera de demostrar amor. Y para ti el decirle no es la manera de demostrar amor. Los dos están queriendo lo mismo y haciendo lo contrario. Así es. Me encanta todo lo que escucho, de verdad estoy aprendiendo un montón y yo sabía que tenía que invitarlas a ustedes a esta conversación porque de verdad yo en el día a día converso tanto con mis chicas de la comunidad, con las mujeres que llegan a sesiones de coaching que de verdad están, yo te digo, el tema del estrés ahora es normal, ¿me entiendes? Es como, está en el speech, estoy estresada. Y qué triste es normalizar algo que no debería estar. Exacto, es como, estoy estresada, estoy ansiosa, estoy frustrada, y yo les digo, está bien, son emociones, estamos vivas, ¿cierto? Si fuéramos la mesa, no siente, pero tú estás viva, sientes, y en torno a todo lo que te menciono, hay cuadros, ¿cierto? Depresivos, ansiosos y otros muchos más fuertes que se trata también porque quiero hacer algo por mí, pero no quiero dejar de darle mi tiempo a mi familia. Están claras y me dicen, o sea, si estoy aquí, ¿cierto? Si he llegado a este punto es porque estoy clara que necesito hacer algo por mí. Pero no sé cómo, no sé por dónde empezar, no sé en qué horario, porque no tengo tiempo y esa es la otra, ¿no? Todo el mundo está full y las mamás a full, no hay tiempo y quisiera que terminemos con este hábito que a mí, personalmente, a mí me cambió totalmente mi manera de ver mi vida y fue ser tu prioridad. Date a ti el primer lugar, porque normalmente, y siento que a mí me pasó después de mis hijos, me volví la última rueda del coche. O sea, primero, me acuerdo que salía y regresaba o sea, me iba a comprar yo algo, no sé, te digo un saco, y regresaba con cosas para Julio y para Cristiana y muchas veces hasta para la casa. Y ahora, pero eso tenía que comprarme yo un saco y no me compré nunca. ¿Me entiendes? Cuando se trata... Con salud es peor, porque dejamos al último. Ah, también, por supuesto. Entonces, el pediatra está siempre, los niños en el dentista están perfectos, exacto. Y tú no has ido a un chequeo incluso nunca. te digo, en mi caso era incluso la casa, la pintura, la puerta que hay que arreglar, el tema, pero yo, o sea, nunca. Y yo veo que esto es súper recurrente en las mujeres, mamás, y que incluso hasta como esposas, ¿me entiendes? Porque como que te transforma 100% a los niños y el esposo también un rato dice como, bueno, hello, aquí también existo. Y cómo quisiera que hablemos entonces ahora, cómo yo al ser mi prioridad y darme mi tiempo, mi espacio, no me siento culpable. Esto es algo con lo que nos topamos todo el tiempo. De hecho, ahora sacamos un segundo programa nuestro que se llama Crecer, que es justamente esto. Porque lo que acabas de decir es clave. Todo el mundo lo tiene consciente, sabe, pero genera culpa, ¿no? ¿Cómo voy a gastar algo de dinero en mí? Exacto. ¿Cómo voy a dar tiempo en mí?
me costaba trabajo que las mamás entiendan esto. Entonces, hace un tiempo se me ocurrió una analogía que te voy a contar ahora para explicar esto. Nosotros, como mamás, como mujeres, queremos aportar. Yo creo que todo ser humano está aquí para hacer bien, queremos aportar, Así queremos es. dejar una huella, queremos en nuestros hijos aportar positivamente, ¿no es cierto? Y nuestro enfoque está en eso. Entonces, nosotros somos como una vela. Y cuando tú tienes una vela apagada, ¿no es cierto? No está cumpliendo su función, no alumbra, no calienta, no nada. Pero si Está desperdiciada. Está desperdiciada, Exacto. está ahí con todo su potencial, pero Ajá. no, y queremos ser luz. Entonces, cuando tú enciendes la vela, cuando tú prendes esa primera chispa, ¿no es cierto? Y tienes un fueguito pequeño, ¿no es cierto?, de la vela, tú puedes dar luz a un espacio pequeño y dar calor a un espacio pequeño y está muy bien, ¿no es cierto? Pero si quieres alumbrar más, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No es cierto? Vas a alimentar ese fuego y por ahí le pones papel y unas leñas, ¿no es cierto? Y maderita, y esta pequeña vela ya se transforma en una fogata, ¿no es cierto? Donde hay fuego, y ese fuego alumbra todo un espacio mucho más grande y genera calor, y muchas más personas se benefician de ese calor y de esa luz. Y si a ese fuego le alimento más y le hago un fuego grande, ¿no es cierto?, muy grande, entonces esa luz se expande y llega a muchísimas más personas y calienta mucho más. Y se puede compartir también. Y puedes prender otras velitas. Claro, entonces cada vez que tú te alimentas y cada vez que tú alimentas esa luz interior, esa chispa tuya propia, estás ayudando a los demás. Pero si yo estoy tratando de encender la luz de los demás, pero la mía no está, mi vela no se ha prendido, todavía no tengo de dónde compartir. Exactamente. Entonces es importantísimo dejar de ver esto como culpa. Si yo no prendo mi vela, no puedo dar luz. Entonces estamos hablando el mismo idioma. O sabes qué, Maneli, para completar esto, es como, o es egoísmo, ¿no? Yo escucho mucho. O culpa o egoísmo. Exacto. Si Claro. no es la culpa, entonces qué egoísta eres. Claro, ¿Cómo puedes solo pensar para en ti? ti? ¿Y cómo puedes Y esto creer? es medio mental. inconsciente, ¿no? Sí, No es que... No es consciente, pero es como, o sea, el darte tiempo para ti es ser egoísta. Tus hijos te necesitan. Por supuesto. Tu marido te necesita. Todo el mundo te necesita. Sí, pero hay una, o sea, nosotros siempre decimos, tanto en nuestro programa de adolescentes como ahora en nuestro programa que sería la comunidad, y yo es algo que me repito a diario, porque lo viví en carne propia, y es que nadie puede dar lo que no tiene. Absoluto. Entonces, eso es lo que les decimos siempre. ¿Cómo puedo yo dar comprensión, puedo dar cariño, no puedo tengo. dar respeto a mis hijos si yo misma no lo hago conmigo? es. Es imposible, es Y como ahí estar volvemos a seca. la incoherencia que hablábamos hace un momento. O sea, Exactamente. quiero que estén bien, pero ni siquiera yo me cuido. ¿Sí? Entonces, la forma no es un acto ni de egoísmo, ni de sentirte culpable, es un acto de amor. Así Si es. uno se ama a uno mismo, si uno se da esos tiempos, esos espacios. Yo a veces mis hijos, y cuando yo te escucho a ti y todo el tiempo, a mí me dicen, es que todas las mamás llegan igual, llegan nosotros y me dicen, no, es que no tengo tiempo, no sé qué. Claro, todo era Digo, full. a ver, a mal árbol te rimas, porque yo tengo las mismas 24 horas del día que Es tienes tú. exacto, Y tengo 6 hijos y exacto. chiquitos, ¿sí? Por si Obviamente acaso. hay cosas que a veces sí tengo que ponerme muchos límites, porque si no te desbordas. Pero con hijos pequeños lo hablamos mucho con Carmen. Yo a veces le digo, ¿cómo quisiera que mis hijos ya estén en la edad en la que estás tú? Porque veo cómo les Ya sobra todos tiempo, libres. ¿no? Yo, Yo sí le digo, o sea, no creas que mi vida siempre fue así. entonces ella me dice eso y digo, claro, o sea, ¿te acuerdas ahorita que yo le decía el otro día? ¿Te acuerdas que hablábamos cuando estábamos en el programa? Le digo, estoy en entrenamiento de esfínteres. Otra vez me decía, para nada te envidio. Yo le decía, nada, y yo también o te digo sea, que no. Exacto, y digo, ok, tengo eso, tengo el adolescente, tengo el otro. Entonces, ¿y qué es lo que he aprendido? A simplemente soltar. Hay días que se puede, hay días que no se puede, así es. hay días que logro todo, hay días que no. Antes yo me estresaba y sufría y decía, no, ¿cómo hacer? Hoy aprendí a que mi prioridad soy yo. ¿Y sabes qué? Necesito 10 minutos para salir al parque, dar una vueltita Y yo y sola. regresar. Sola. Correcto. Entonces mis hijos, ¿dónde te vas? Al parque. ¿Y qué vas a hacer? Nada. O sea, literal, eso. Necesito recargarme para venir a recargarles a ustedes. Oye, es impresionante y de verdad, vuelvo a hacer la invitación, debemos hacer algo juntas, porque yo le repito y les digo a las chicas, tal cual, las 24 horas que tienes tú, tenemos nosotras, Exacto. porque nos dicen, no, pero ¿cómo lo logras? Muchas veces piensan que tenemos un día adjunto para practicar hábitos, entonces como yo no tengo horas adjuntas, yo tengo las mismas 24 horas, y por supuesto está en qué hago con esas 24 horas, porque también ves que los distractores
estrés, ¿cierto? Y todo lo que nos tiene en pérdida de tiempo, también lo podemos manejar si es que estamos presentes y conscientes de lo que estamos haciendo. Pero me encanta, chicas, y este tema de me voy sola conmigo, yo también lo uso, y es como, ¿pero con quién te vas? Con nadie. ¿Y a dónde te vas? A dar una vuelta. Y me quedan viendo los dos así, ¿no? Como, ¿qué es esto? Y digo como, sí, es un espacio para mí. Yo creo que está súper hermoso también darte tu tiempo, darte tu espacio. Nosotras siempre hablamos de tener este entorno ideal para la práctica de hábitos, que lo hacemos nosotras mismas. Cada una de nosotras busca su entorno. Habrá días que sí, habrá días que no, habrá días que por supuesto la prioridad es el niño porque está enfermo, porque tiene una actividad, porque esto y el otro. No vas a ser dramática y drástica. Yo primero, se muera quien se muera. No. Claro, claro. Pero ya entender que tú eres tu prioridad y que cuando tú estás bien, todo lo demás está bien, tal como la analogía que hiciste hermosa, todo va a estar bien. Así que, mamás, sin hábitos no hay paraíso, por supuesto, primero es lo que tengo que decirte, porque todo parte desde la mentalidad y esa es nuestra metodología y de lo que me doy cuenta con ustedes, pues no me equivoqué nuevamente. Muchísimas gracias por estar acá. He disfrutado un montón de este compartir, de esta conversación y estoy segura que cada una de las mujeres que nos van a escuchar van a encontrar una respuesta, van a encontrar un aliciente, van a encontrar a mí también me pasa, que creo que es lo más bonito que le puede pasar a alguien y decir como todo va a estar bien. Solo busca la guía, busca el consejo, busca el acompañamiento correcto y mientras, como conversábamos antes de empezar, mientras no creas que ya está, que ya llegaste, que ya estás perfecta, que ya estás lista y que eres la mamá ideal, sigue aprendiendo, sigue avanzando, los hijos van creciendo, los problemas van cambiando, ¿cierto? Y tú ahora que tienes hijos más grandes dices como, sí, en algún momento yo también estuve así, bueno, yo en algún momento quiero también estar como tú. Todas llegan, disfruten el momento, yo creo que la clave es eso, disfrutar cada momento. Disfrutar cada etapa. Mira, hoy justamente tenía el programa del Día de la Madre de mis hijos chiquitos, no el más pequeñito, el que ¿Qué edad le sigue tiene el más chiquitito? 4. Pero hoy tenía el de 7, ¿ya? Y las okay. mamás primerizas, todas eran como, wow, qué hermoso. Y yo, así como que, o sea, sí, unas disfrutaban, otras no tanto. Yo gocé, pero de principio a fin, ¿no? Y todas nos decían, le digo, ¿sabes por qué? Porque yo sé que esto tiene fecha de expiración. Así es. O sea, entonces ahora vivo y disfruto, pero el gesto, el muñeco, el palo, el oso, esto, porque sabes que todo pasa. Entonces hay que disfrutar de todas las etapas. Y eso es algo que uno aprende con la experiencia. Y el tiempo se va rapidito. Sí. Porque yo me doy cuenta, regreso a ver, y ayer eran bebés. Y ahora sí, ya estamos en el tema de la adolescencia. Gracias, chicas. Esta es su casa. Esperamos que sean también parte de nuestra comunidad. Sin hábitos no hay paraíso. Y estoy segura que vamos a hacer cosas lindísimas a favor de otras mujeres juntas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.